hombre pescador de Galilea que tuvo un día la dicha de ser llamado por el Señor Jesucristo para ser uno de sus discípulos. Como todos los seres humanos, pues también tenía sus defectos y también sus virtudes. Y la Biblia no oculta ni una cosa ni otra. La Biblia no es un libro donde presenta la cara bonita de la gente y la oculta, la tapa para que nadie se entere. No, la Biblia habla de pecados, de debilidades y de cosas que en un momento determinado grandes hombres de Dios, Pedro, David, Moisés, etcétera, hicieron para que no tengamos una imagen irreal de estas personas, para que no los idolatremos y pensemos que eran como superhombres, que no les afectaba la tentación ni las circunstancias, sino todo lo contrario. Eran, como dice la Biblia, hombres con las mismas pasiones, con las mismas debilidades y problemas que todo ser humano siempre ha tenido. Y hemos visto, desde que el Señor llamó al apóstol Pedro, cómo fue un hombre que experimentó milagros y tuvo unas experiencias tremendas con el Señor. El único hombre en la historia que se atrevió a decirle al Señor una noche de tempestad: Señor, si tú eres la silueta que estoy viendo caminando por encima del mar, si tú realmente eres, permíteme caminar contigo. Y el Señor le dijo: pues ven. Y dice la Escritura que este hombre caminó. Sí, también sabemos que se hundió, pero también sabemos que caminó, ¿vale? Un hombre que vio al Señor Jesucristo en el monte Tabor, el monte que tradicionalmente dice que fue el monte de la transfiguración, donde el Señor se encuentra con el profeta Elías y con Moisés. Realmente tuvo experiencias tremendas este hombre, ¿no? Pero también sabemos que negó al Señor. Y uno dice: yo nunca lo hubiera negado, a mí nunca me hubiera ocurrido eso. Bueno, hermanos, dice la Escritura: el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces, tal vez no con las palabras, pero con las acciones se puede también negar a Cristo, ¿saben? No solamente con las palabras, sino a veces nuestros hechos, nuestras obras pueden dejar en un momento determinado por el piso, por el suelo, el testimonio del Señor, del Evangelio. Pero el Señor lo restauró. Es un hombre que se dejó restaurar. Eso es muy importante. No solamente reconoció que había pecado, no solamente reconoció que había apostatado diciendo: yo no sé quién es, yo no le conozco, sino es un hombre que cuando el Señor lo confronta, pues es un hombre que se deja, ya digo, restaurar y tratar por el Señor. Y entonces vemos cómo este hombre en el libro de los Hechos pasa pues por una etapa donde fue tratado por el Señor y se convierte en uno de los hombres más usados por Dios de la historia. Dentro de poco, según vayamos avanzando nuestro estudio por el libro de los Hechos, vamos a ver que llegará un momento en el que ya no se va a hablar más de él, se va a hablar ya de otros personajes, pero de momento nos hemos quedado el otro día en el capítulo 7, donde este hombre en la iglesia primitiva era una persona muy importante, muy influyente, un hombre que predicaba, un hombre que oraba por gente necesitada y el Señor lo respaldaba de una forma extraordinaria. Pero vimos que desde el capítulo 1, o mejor dicho, desde el capítulo 2, que es por así decirlo donde arranca la iglesia, hasta el capítulo 7, pues todo ha ido de maravillas, aunque, cuidado, no ha sido fácil, porque los creyentes han sido amenazados, ellos han sido ya azotados. Se les ha prohibido bajo amenazas en varias ocasiones que no sigan por ese camino, que pueden perder la vida, pero ellos siguen adelante. Dice que ellos oran al Señor y le piden al Señor renuevo y le piden al Señor que les siga dando fuerzas para que ellos sigan predicando la palabra, y no importa si es en una plaza, en una sinagoga, en el templo, donde fuera, ellos aprovechaban la oportunidad para hablar del Señor, a pesar de que estaban corriendo serio peligro sus vidas. Y hasta ahora hemos visto, como dije el jueves, digamos, ataques de afuera hacia adentro de la iglesia. Son los inconversos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Son las personas que no creen, que no aceptan el Evangelio, que no están de acuerdo con su modelo de vida. Son las personas que están tratando de frenar, tratando de poner impedimentos. Si no son impedimentos espirituales, impedimentos políticos, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora, dentro de la iglesia no había surgido, digamos, problemas. Pero en el capítulo 7 sí vimos que la iglesia no solamente comenzaba a tener problemas desde el principio de afuera hacia adentro, sino que ahora ya desde adentro de la iglesia comienzan a haber situaciones que, si no se atajan a tiempo, esto puede ser un auténtico desastre. Y el primer problema que surgió en la iglesia primitiva, parece mentira, surgió a la hora de la comida. Vivían en comunidad, se repartía la comida y surgió la murmuración, el cáncer de la iglesia. Comenzaron a murmurar los unos contra los otros, de que a estas les daban mejor ración y más cantidad que a nosotros, y así comenzó la iglesia a destruirse internamente. Pero ellos tomaron una medida muy sabia. Dijeron: mira, lo que vamos a hacer
es proponer a la asamblea, ¿verdad?, proponer a la congregación que nombren a 7 personas que reciben en la Biblia el nombre de diáconos, palabra griega que significa servidor o ayudante o colaborador, de tal manera que cuando llegue la hora de comer, nosotros no dejemos de orar y no dejemos de atender nuestros asuntos y que la gente esté bien atendida. Y dice la Biblia que la propuesta cayó muy bien. Y nombraron a 7 diáconos. Algunos de esos diáconos eran pues personas como Esteban, del cual hablaremos un poquito esta noche, Felipe, etcétera. Pero tenían que cumplir en aquel momento 3 únicos requisitos. Vimos que después los requisitos se ampliaron. En 1 Timoteo capítulo 3 vimos que después el apóstol Pablo, con el paso del tiempo, dice, sí, esos 3 requisitos están bien, pero además tienen que tener esto, y amplía la lista, ¿verdad? Se exige más a la gente, no se le exige cada vez menos. No. Al que está en Cristo, cada vez hay que exigirle más. Se espera más de la persona que lleva un tiempo en el Señor y no se espera menos, ¿sí o no? ¿Verdad? Y dice la Biblia que los 3 requisitos que en aquel momento en la iglesia primitiva pidieron eran los siguientes. Son gente, o tienen que ser gente de buen testimonio. Tienen que ser personas llenas del Espíritu Santo. Es decir, personas que tengan una profunda y genuina comunión con el Señor. Y tienen además que ser personas sabias. Claro, imagínate dar de comer a miles y a miles de personas. Tenías que ser muy sabio, muy equitativo, muy ecuánime, ¿verdad? Para no irte a un lado de la balanza y darle más al que te cae bien y menos al que te cae mal, sino gente sabia, con buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y con esos 3 requisitos nombraron a 7 diáconos. Perfecto. Pero el capítulo 6, donde se nombran los diáconos, no termina con esa elección, sino el capítulo 6, desde el versículo 8 al 15, contiene otra historia, y es la de uno de esos diáconos. Se nombraron a 7, uno de esos diáconos se llamó Esteban. Y a ese Esteban, que dice que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder. Todo lo que dice de Esteban es que estaba lleno del Señor. No era un hombre que vivía una vida superficial, una vida, ¿verdad?, cómoda, sino una persona consagrada, comprometida, ¿verdad?, como tiene que ser. A este hombre lo arrestan. Este hombre no solamente es un diácono que colabora y ayuda en la iglesia, sino es una persona que ora por la gente y el Señor lo respalda. Es una persona que gana almas, es una persona que es un tremendo instrumento en las manos del Señor. Y a este hombre terminan arrestándolo. Y cuando lo arrestan, lo llevan ante las autoridades religiosas de la época. Allí estaban los sumos sacerdotes que habían ya conocido al Señor Jesucristo, Anás y Caifás. Y entonces comienzan a interrogarlo. Y él lanza un mensaje que yo pedí el jueves, no sé si lo han hecho. Yo pedí el jueves que lo leyeran. Yo lo leí hoy. Yo esta mañana me vine aquí tranquilo y leí el mensaje, la defensa que presenta Esteban. Es impresionante. Yo no sé si ustedes se han percatado el resumen que este hombre da de toda la trayectoria del Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, y cómo los confronta y les dice aquello de: dígame, ¿a qué profeta no han perseguido ustedes? Porque habéis perseguido a todos los profetas. Y no habéis obedecido ni a Moisés, ni a Jeremías, a nadie. Y incluso al Mesías lo habéis crucificado y lo habéis desechado, duros de servir, incircuncisos de corazón. Y bueno, tiene unos adjetivos ahí tremendos. Y dice en la Biblia que mientras le oían predicar, dice que la cara de Esteban era como la de un ángel. Tremendo, ¿no? Y al final de nada sirvió el tremendo mensaje y la enseñanza que dio, porque al final lo sacan de la ciudad y lo matan a pedradas. Lo apedrean, hermanos, se lo quitan del medio. Y allí estaba como testigo de aquel crimen horrendo e injusto un personaje del cual comenzará en breve la Biblia a hablar muchísimo de él: Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, escribía él en una carta, ¿verdad? Un hombre que fue criado a los pies de Gamaliel, el nieto de aquel famoso rabino Hillel, que tanto marcó la historia y la sigue marcando hasta el día de hoy del pueblo de Israel, ¿verdad? Bueno, pues aparentemente desaparece Pedro. Dice: uy, Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Entre los diáconos, entre la defensa y el martirio de Esteban, parece como que ha desaparecido. No ha desaparecido. Lo volvemos a encontrar un poquito más adelante. Después de ver cómo matan a Esteban, se produce una persecución tremenda, la primera, una persecución tremenda que duró más de 300 años, dicho sea de paso. Los primeros 300 y pico años, siglos, los primeros 3 siglos y medio del cristianismo fueron bañados en sangre.
Si un emperador era malo, el siguiente era terrible. Miles de hermanos murieron quemados, devorados por las fieras en los circos romanos, crucificados, apaleados. Bueno, aquello fue una sangría terrible, creyendo que de esta manera iban a frenar al cristianismo, y no se daban cuenta de que el cristianismo crece cuando hay sangre de mártires. Y por uno que morían, salían 100 de debajo de las piedras, y hasta el día de hoy no han podido destruir, ni podrán jamás destruir a la iglesia del Señor, porque hay una promesa que no tenemos jamás que olvidar, y más en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, y es que las puertas del infierno no van a prevalecer por encima de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Sino que la iglesia va a avanzar en victoria, sí, con luchas, con pruebas, con persecuciones, con matanzas, con crucifixiones, con lo que tú quieras. Pero la iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo, y contra Cristo no puede absolutamente nadie. Incluso este Saulo de Tarso, tremendo, que iba, dice, casa por casa, llevándose a la gente y los metía en la cárcel y los obligaba a negar de Cristo. Al final el mayor perseguidor, el inquisidor de la época, el Torquemada de la época de la iglesia primitiva, resulta que él mismo termina después convirtiéndose a Cristo. Y siguió persiguiendo a la gente, pero en esta vez no para matarlos, sino en esta vez los perseguía para que conocieran al Cristo que le había cambiado la vida a él. ¿Qué te parece? Fue una conversión tan espectacular, tan tremenda, causó un impacto tan tremendo en aquella época. La conversión de este hombre es como si el hombre más terrible, el más pecador, el más blasfemo, el peor que te puede venir a la mente en este momento se convirtiera a Cristo y se hiciera predicador. ¿Te imaginas? Sería un impacto tremendo. Pues eso es lo que pasó. Fíjate que en el libro de los Hechos en tres ocasiones se relata la conversión de Saulo. En 3 oportunidades, porque fue algo que impactó tanto a la gente. Cuidado, que no fue fácil después para él congregarse. Para ti es fácil, vienes cuando quieres, sales cuando quieres, el jueves, el domingo. Cuidado, que cuando se quiso congregar, se lo ponía muy difícil, porque la gente no se creía que se hubiera convertido de verdad, y la gente dice que le huía, le rechazaba, hasta que al final aparece en escena un hombre del cual ya habría hablado la Biblia en el libro de los Hechos, un hombre que se llamaba Bernabé, o le pusieron por sobrenombre Bernabé, hijo de consolación, y que fue el que dijo: hermanos, yo creo que este hombre de verdad se ha convertido al Señor. Vamos a darle una oportunidad y vamos a recibirlo entre nosotros. Y gloria a Dios por Esteban, porque si no sabe Dios el tremendo predicador que se hubiera perdido la iglesia en aquellos tiempos, ¿verdad? Pero al final, por Bernabé, al final del capítulo 9 vuelve a aparecer nuestro hermano Pedro. Y vamos a leerlo, por favor, en esta noche. Capítulo 9, versículo 32. Ya hay persecución, ya no están tranquilos y seguros en Jerusalén. Unos van por un camino, otros van por otro. Felipe se ha ido a Samaria, Pedro se va hacia la costa. Ya las cosas han cambiado, hermanos. Ya las cosas han cambiado. Y dice que Pedro comenzó a visitar a los creyentes. Versículo 32, ¿lo veis? Comenzó Pedro a visitar a todos, y vino también a los santos que habitaban en Lida. No confundan la localidad de Lida con Lidia, son 2 lugares diferentes. Y dice que allí encontró a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, era paralítico. Y entonces Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate, haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vinieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Qué tremendo, ¿no? No solamente el Señor usaba a Pedro en Jerusalén, sino que ahora sale a otra región y el Señor lo sigue usando. Porque el Señor no vivía en Jerusalén, el Señor vive en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 36 dice que había en Jope. Jope actualmente es una ciudad donde yo cuando voy a Israel siempre me quedo a dormir en esta ciudad, más cerca de esta ciudad que de Tel Aviv. Se llama en la actualidad Jaffa. A mí me encanta esa ciudad, es una de las ciudades más antiguas del mundo. Y cuando yo voy a Israel y ya se van los grupos, pues los hermanos me alquilan un hotelito por allí, un hotelito de unos hermanos, y yo me quedo allí. Y me conozco Jaffa o Jope como la palma de la mano, porque me levanto temprano en la mañana y me la recorro de punta a punta, las callejuelas, las subidas, las bajadas. Es una ciudad muy, muy interesante. Y dice que allí en Jope vivía una chica llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Y esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros.
Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él tomándole de la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón el curtidor. Y esa casa de Simón el curtidor todavía está en pie. Y los hermanos que viven allí muy cerquita de esa casa, cuando estuve la última vez le dije: hermanos, ¿habéis estado alguna vez en la casa de Simón el curtidor en Jaffa o en Jope? Dice: no me digas, esa casa existe. Digo: sí, hermano, esa casa está en pie y se puede ir a visitar. Y hemos estado muchas veces en la fachada de esa casa. Simón el curtidor. Allí se quedó Pedro después de haber orado por Eneas, después de haber orado por Tabita o Dorcas, y el Señor resucitarla se va a la ciudad costera de Jope. Esa ciudad en la Biblia no es la primera vez que se mencionan, ustedes saben bien, ¿verdad? Esa ciudad fue donde Jonás, ¿se acuerdan? Jonás, queriendo o creyendo que se puede ir a un lugar huyendo de la presencia del Señor, dice que cuando el Señor lo llama y le dice: tienes que dejar tu ministerio en Jerusalén y tienes que irte al extranjero, tienes que ir a Nínive a predicar mi palabra, él se niega rotundamente a ir a predicarle a gente que no son judíos y entonces desciende, porque desde Jerusalén hasta Jope va descendiendo, ¿verdad? Desciende a Jope, allí toma un barco, paga su pasaje y se quiere venir a España, a una ciudad del sur de España, en Huelva, que se llama Tarsis. Y en el camino le sorprende una tempestad y todos conocemos, ¿verdad?, el resto de la historia. Y luego el barco pues lo tiene que arrojar por la borda a los marineros y ahí hay un pez enorme que se lo traga y entonces se lo lleva, dice la tradición, a la ciudad, creo, si no me equivoco, de Asdod. Y allí entonces lo vomita y este hombre se va caminando a Nínive y todos conocemos esa historia tan bonita y tan interesante, ¿verdad? En esa misma ciudad ahora se encuentra Pedro, teóricamente descansando, pero dice la Biblia que mientras le preparan comida, se sube a la azotea de esa casa y se pone a orar. Y me llamó la atención mientras yo leía esta mañana esta porción en Hechos capítulo 10, que subió a la azotea a la misma hora que en el libro de los Hechos, capítulos anteriores, dice que él se fue al templo a orar con Pedro y Juan, y cuando estaba entrando al templo por la puerta llamada La Hermosa, hay un paralítico que extiende la mano pidiéndoles dinero y él le dice aquello de: no tengo ni plata ni oro, ¿os acordáis? Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate y camina. Y comprobé la hora y era exactamente la misma, las 3 de la tarde, es decir, bíblicamente la hora novena. Claro, porque los judíos tenían ya desde aquella época la costumbre, y la siguen manteniendo, de orar 3 veces al día. Temprano a la mañana, a las 7 de la mañana, la oración de Shaharit, la oración de las 3 de la tarde, la oración de la Minjá, y la última oración de la noche, cuando ya cae el sol. Terminan el día orando la oración de Arbit. 3 veces oraba Daniel, ¿no hay una canción de niños que decía eso? 3 veces oraba el profeta Daniel. Exactamente igual Pedro hacía. 3 de la tarde, me están preparando la comida, me subo a la azotea y me pongo a orar. Y dice que mientras oraba, tuvo una visión. Él no subió para tener una visión, él subió para orar, pero mientras oraba, el Señor le muestra una visión. Y en esa visión dice que él ve un lienzo, como un pergamino enorme, gigantesco, que desciende del cielo. Y en ese pergamino, en ese lienzo gigante, él ve todo tipo de animales. Ahora, para usted o para mí, hoy en día todos los animales entran dentro del mismo paquete, son animales y nada más. Podemos dividirlos en reptiles, en mamíferos, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos los animales se dividían en limpios e inmundos, los que se pueden comer y los que no se pueden comer. Y la Biblia nos habla de las características de qué tipo de mamíferos se podían comer, cómo tenían que ser, y qué tipo de aves se podían comer y qué tipo de aves no se podían comer. ¿Qué tipo de peces se podían pescar y comer y qué tipo de peces no se podían comer? Pedro lo sabía perfectamente porque él era judío. Él conocía de memoria los animales que estaba bíblicamente permitido comer en aquel tiempo y qué animales ni tocarlos. Y como él tiene un hambre tremenda, el Señor en ese lienzo le muestra todo tipo de animales, limpios e impuros.
Es decir, los que se pueden y los que no se pueden comer. Y le dice el Señor, si tienes tanta hambre, es una visión, esto es una visión. Dice, levántate, mata y come. Y Pedro argumenta con el Señor. Es impresionante cómo una persona puede discutir con Dios. ¿Te ha pasado a ti eso alguna vez? ¿Has discutido alguna vez tú con Dios? Yo conozco gente que se lleva mal con Dios y están hasta enfadados con Dios. Increíble, ¿no? Qué ignorante. La ignorancia supina en el ser humano, ¿verdad? Y el Señor le dice, levántate, mata y come. Y él le dice, no. Y dice, porque yo nunca lo he hecho. Bueno, pero el que usted no haya hecho algo nunca, no significa que cuando el Señor te dice que lo hagas, no debas hacerlo. Si no te cierres, es el Señor el que te está hablando, querido. Es el Señor el que te está dando una orden. Usted se levanta, come, porque yo te estoy diciendo que lo hagas. Y le dice, no. Segunda vez el Señor le vuelve a dar exactamente la misma orden. Levántate, mata y come. Y Pedro dice, no, porque yo nunca lo he hecho. En 3 ocasiones la misma orden y la misma respuesta. No, no y no. Muy bien, se recoge el pergamino o el lienzo, desaparece. En ese momento llaman a la puerta y le dicen, Pedro, hay 2 soldados romanos que te están esperando en la puerta. Eso es como si usted está de repente en casa orando tranquilo y su mujer le dice, Juanito, ¿qué pasó? ¿Ya está la comida? Y dice, no, espera, déjate de comida. Hay una pareja de policías en la puerta, están preguntando por ti, dice que vayas con ellos. ¿Cómo te sentirías? Bajarías cantando y leyendo la Biblia, ¿no? Bajarías, en principio, preocupado. 2 policías llamándome a mí, ¿para qué? Pero ya el Señor le había dicho, vete con ellos, no tengas miedo, tú tranquilo. Se va caminando desde Jaffa, desde Jope, hasta Cesarea, que si usted no ha estado allí, piensa que está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Es como si yo estoy aquí, mira, vete un momento a la esquina. No. Están caminando, si no me equivoco, 2 o 3 días, caminando. Van algunos hermanos con él acompañándole, porque resulta que en Cesarea, en Cesarea, la marítima, vive un centurión romano que cuenta la historia que estuvo en España, fincado con sus legiones romanas en el sur de España, pero que ahora está destinado a Cesarea. Y este hombre es un hombre temeroso de Dios, es romano, no es judío, pero es un hombre que ora, es un hombre que en su ignorancia busca de Dios, y el Señor se le ha presentado y le ha enviado un ángel y le dice, Cornelio, cuando tú oras, tus oraciones han llegado a mi presencia. Esto es un impacto tremendo para un centurión romano. Las limosnas, los donativos, las ofrendas que has dado al pueblo, yo las he visto. No ha caído desapercibida la labor que estás haciendo. Pero te hace falta algo, querido. Tienes que llamar a un tal Simón Pedro, que está en Jope, en la casa de un tal Simón el Curtidor, para que venga y te predique la palabra. Y Cornelio es más obediente que Pedro. Porque Pedro le dijo no, no y no al Señor. Pero basta que el Señor al centurión romano llamado Cornelio le diera una orden para decir, ahora mismo, Señor. Es increíble, ¿eh? A veces son más obedientes los que nos pensamos que son menos cristianos que nosotros. Y allí manda él a sus soldados y le dicen, búsquenme a este hombre y tráiganmelo. Cuando después de 3 días llega Pedro a la casa de Cornelio, se encuentra que la casa de Cornelio está abarrotada de gente. No está solo Cornelio, sino hay un montón de gente en la casa. Y claro, Cornelio sale, se inclina, le besa la mano y le dice, Pedro, para, tranquilo. Si tienes que adorar o reconocer a alguien, reconoce y adora a Dios. A mí no. Esto les vendría bien saberlo a estos que les gusta que le besen el anillo. Esto les vendría bien leer esto, porque si dicen que este señor es el primer papa, que es mentira, pero si dicen ellos que este es el primer papa le dijo, sí, ni se te ocurra. Deberían de aprender un poquito. Cuando entra a la casa, lo primero que Pedro dice, fue poco diplomático, hay que ser sincero, dice, ustedes saben cuán abominable es para mí, judío, entrar a la casa de gentiles. Como diciendo, la verdad es que yo estoy aquí por obligación, no me sale del corazón estar aquí con ustedes, pero el Señor me mostró una visión y empieza a hablar y hablar, y él se queda allí y Cornelio dice, mira, estamos aquí porque Dios nos ha dicho que te llamemos y todos estamos con los oídos bien abiertos y las antenas bien paradas para ver qué es lo que tú nos tienes que comunicar. Vamos a leer en Hechos capítulo 10, por favor.
En Hechos capítulo 10 vamos a leer el mensaje o parte del mensaje que Pedro da en la casa de este centurión romano. Para mí fue una gran bendición, he ido ya unas cuantas veces, pero la primera vez que tuve la oportunidad de entrar a las ruinas que están en muy buen estado, dicho sea de paso, de la ciudad de Cesarea, de la época bíblica, y yo dije, Señor, en estas calles estuvo Cornelio, Pablo estuvo preso, aquí vivía Felipe con sus hijas, que eran 4 chicas que profetizaban, aquí estuvo Pedro. La verdad es que me impactó muchísimo, ¿no? Y dice en el versículo 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó y le dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Ahora comienza a entender la visión que tuvo en la azotea en Jope. Ahora comienza a entender. Ahora se le abren los ojos. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verso 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, oye, la misma hora que Pedro estaba orando. La hora novena son las 3 de la tarde en nuestro reloj. Uno orando allí y otro orando por allá, pero Dios mirando a los dos. Qué bonito, ¿no? Yo estaba en ayunas a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, él un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes están aquí esta tarde para oír todo lo que Dios me ha mandado? Entonces están igual que Cornelio, exactamente igual. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Qué bonito, ¿eh? Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Dios tenía tantas ganas de bendecir al pueblo que interrumpió las palabras de Pedro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dice aquí, entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir que el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase allí por algunos días. Qué experiencia, ¿verdad? Qué experiencia tan maravillosa. Pedro no la buscó, pero el Señor tiene sorpresas para ti y para mí en el camino que todavía no hemos descubierto. ¿Cuántos dicen amén? No tengas la tentación, no caigas nunca en el error, en la trampa de creerte que ya lo sabes todo, que ya lo has recibido todo, que ya no hay más experiencia ni regalos por el camino, porque nuestro Dios todavía tiene poder para sorprendernos. Tal vez tú ves todo negro, no ves más allá de tus narices, no ves respuesta, no ves solución. Te encuentras como ese hámster, como ese ratoncito dando vueltas y vueltas y vueltas y no llega a ninguna parte, ¿verdad? Pero el Señor tiene todo bajo su control. Uno estaba orando en un lado, otro estaba orando en otro lado. Y yo les digo que cuando nos ponemos a orar, aunque no veamos, aunque no sintamos nada, aunque aparentemente todo siga igual y no haya cambiado nada, cuando la iglesia se pone a orar, cuando tú y yo comenzamos a orar y a clamar delante de Dios, Dios comienza a mover su mano poderosa y nada ni nadie puede detenerlo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, no te pierdas estas bendiciones, estas sorpresas que Dios tiene en el camino.
Pedro no se esperaba jamás en la vida que lo iban a llamar personas inconversas, romanos, gentiles. Fíjate tú, un centurión romano. Es como si el inspector jefe de policía de aquí de Tenerife nos llamara para que fuéramos a su casa a predicarle el evangelio. Imagínate tú, hermano, los romanos eran los que controlaban el mundo. Eran los que tenían el poder, la autoridad, las armas, el dinero, las leyes, todo. Tenían la sartén por el mango. Podían matar, podían crucificar, podían hacer lo que les daba la gana. Pero en esta ocasión no utilizaron mal el poder, sino que en esta ocasión lo que hicieron fue pedir ayuda a quien podía dársela. Y en este caso era al siervo de Dios, a Pedro, que fue allí y les predicó la palabra del Señor. Claro, esto para Pedro fue algo nuevo. Él nunca lo había hecho. Para él los gentiles eran inmundos, eran perros. No tenían opción a la salvación. Porque los judíos eran muy exclusivistas, no eran proselitistas, ni siguen siéndolo hoy en día. Sin embargo, el Señor les había dicho el día que se despidió en el monte de los Olivos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ellos creían que eso de toda criatura y eso del prójimo era hablarle a otro de su raza, a otro del pueblo de Israel. Pero no, la visión de Dios es mucho más amplia que la visión que podamos tener todos juntos en esta noche. Dios no es racista. Dios no excluye absolutamente a nadie, ni por su nivel social, cultural, ni por su raza, ni por nada. Dice la Biblia que Dios amó al mundo, a todo el mundo, a toda la humanidad lo amó de tal magnitud que murió por todos, absolutamente por todos, para que todo ser humano, no importa la edad que tenga, no importa dónde viva, no importa de qué religión proceda, da igual, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Pero hay algo tremendo en esta historia. Cornelio ha orado, Dios lo ha oído. Cornelio ha dado limosna, Dios las ha visto. Pero a Cornelio hay que predicar el evangelio. ¿Te das cuenta? Dice Romanos capítulo 10, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Cornelio no era salvo. Cornelio era un buen hombre que hacía cosas de cristiano, pero no era cristiano. Por eso cuando hay gente que me dice: no, pero yo conozco en la calle buena gente, yo le digo: claro, es que el mundo está lleno de buena gente. No solamente hay gente mala y ladrones y sinvergüenza, no, en el mundo hay gente muy buena que hacen cosas típicas de cristianos. Hay muchas organizaciones, hay muchas personas que dan fortunas a iglesias, a misioneros, a buenas causas, gloria a Dios, pero no son cristianos. Y la Biblia dice que por obras nadie se va a salvar. Ahora están crucificando a este pobre hombre, el dueño de, ¿cómo es? Amancio Ortega, ¿no? Es que este país es increíble, es increíble España. Un hombre que ha dado millones a la sanidad pública. Aparatos que valen una fortuna y está dando una cantidad enorme de dinero a la sanidad para que se renueven los hospitales, para que se renueve el material quirúrgico, etc. Y lo están criticando y lo están cuestionando. Pero si no diera ni un céntimo, lo criticarían por tacaño. Y ahora lo critican por ser generoso. Esto es como decir: bueno, ¿qué hago? ¿Me monto en el burro o voy caminando? Porque si me monto en el burro soy un abusador. Y si voy caminando teniendo un burro soy un tonto. Entonces, ¿qué hago? ¿Me monto, lo suelto, lo vendo o lo compro? ¿Qué hago? Es increíble, ¿verdad? Así es este país, que ni come ni deja comer. Todo lo critica, todo lo cuestiona, el país de la envidia, el país de los celos, ¿verdad? Esa es una de las características nacionales de este país. Tremendo, ¿verdad? Increíble. Y ese espíritu, como no lo acortemos, hasta en los cristianos puede encontrar en algún momento determinado lugar, ¿verdad? Cuando vemos a un hombre que se compra una casa, ¿de dónde habrá sacado el dinero? Este no está en cosas, no, trabajando no se gana dinero, este habrá estado en droga. Oye, es increíble, hermano, increíble, ¿verdad? Entonces Pedro tenía que ser liberado de un espíritu religioso. Y ese espíritu de religiosidad, yo quiero detenerme, si me permiten, unos minutos en esta tarde, porque es un espíritu que está en mucha gente, incluso en muchos que se llaman cristianos evangélicos. El espíritu de religiosidad, una de las características que tiene es que te sientes superior a los demás y menosprecian a los que no son como tú. Cuando vas a una iglesia de visita,
y ves que cantan de una forma diferente, o a lo mejor no tocan las palmas, o no levantan las manos, o no hacen lo que tú estás acostumbrado a ver en tu país, en tu iglesia, en tu denominación o en tu ambiente donde estás criado, automáticamente se despierta el espíritu de religiosidad y comienzas a decir: mira, estos hermanitos están muertos, no tienen la alabanza que tenemos en mi país. Mi país, cuando alabamos, eso es, vamos, los demonios salen corriendo, los ángeles vienen de visita a nuestros cultos, tenemos una alabanza, hermano. Cuando oyen predicar a otro pastor, dice: ay, en mi país sí que se predica fuerte el Espíritu Santo, esta gente está muerta. Y una vez yo le dije a una persona, digo: mire, en su país tienen la mejor alabanza, los mejores predicadores, los mejores músicos, ¿para qué se vino para acá? Porque si yo en mi país tuviera la mejor alabanza, los mejores predicadores, el mayor avivamiento, el mayor mover del Espíritu Santo, yo no me voy de mi país ni a palos. ¿Para qué? Si ya tengo todo lo que está orando durante años. El espíritu religioso nos hace sentir superiores a los demás, menospreciando al que no alaba, al que no canta y al que no hace las cosas como nosotros. El espíritu religioso llena la mente de la gente de prejuicios. Mira cómo va vestida esa. Mira cómo se mueve aquel. Te bloquea la mente. Pedro era buena persona, pero una persona con un espíritu religioso que no iba a entrar jamás a predicarle a una casa de un gentil, porque para él eran perros y no entraban dentro de los planes de Dios. Fíjate tú qué barbaridad. ¿Cómo podía llegar a pensar un hombre así? ¿Quién yo, que ahora entren prostitutas y ladrones y sinvergüenzas y etarras y travestis? Aquí no. ¿Y entonces a dónde van a ir? ¿A dónde van a ir los perdidos? ¿A dónde van a ir las personas que necesitan ayuda? ¿A dónde van a ir? ¿A dónde van a ir? Díganme ustedes. ¿A que le lean las manos? ¿Al santero? ¿Al brujo de la esquina? Tendrán que venir a los pies de Cristo. ¿Y dónde se predica de Cristo? Pues creo yo que en las iglesias. Y hay de nosotros si no sabemos recibir a los que vienen pidiendo ayuda, buscando el evangelio del Señor. Porque entonces, ¿para qué nos llamamos iglesia? Pongamos club, pongamos asociación, pero una iglesia, el deseo de una iglesia, el deseo de unos hijos de Dios, tiene que ser que las almas se conviertan a Cristo. Y quiero recordarles a todos ustedes, y me lo recuerda a mí mismo, que cuando vinimos por primera vez a la iglesia, no vinimos tan educaditos y tan bien vestidos y tan bien perfumados como venimos hoy en día nosotros, sino que yo me acuerdo perfectamente en la condición en la que yo entré por primera vez en mi vida a una iglesia. El salvaje entró por la puerta de la iglesia. Pero el Señor tiene misericordia de nosotros. Y el Señor tiene paciencia con nosotros. Y nos fue cambiando y nos sigue cambiando día a día. Amén, hermanos. ¿Cómo se puede llegar a una casa en la que te han invitado, hermano? ¿Cómo se puede llegar a una sala que está abarrotada de gente con una ilusión, con una expectativa tremenda? Porque viene un gran predicador, un hombre que conoció personalmente a Cristo, un hombre que cuentan que caminó por encima de las aguas. Oye, cuando oigamos a ese hombre tendrá que ser una bendición tremenda. Un hombre que nos va a explicar cómo resucitó Lázaro, porque él estaba allí. Un hombre que nos va a explicar de qué habló Elías, Moisés y Cristo en el monte Tabor. Un hombre que nos va a explicar cómo comía, cómo hablaba, cómo se levantaba el Señor. ¡Qué maravilla tenerlo de visita! Y cuando llega el predicador, en vez de decir: buenas tardes, hermano, qué bendición tan grande estar con ustedes aquí en Cesarea, qué privilegio. Tenía unas ganas de estar con ustedes, hermano. Qué bendición tan grande. Un jarro de agua fría a toda la audiencia. Hermanos, ustedes saben que yo soy judío y a mí con perros no me gusta estar. Y para mí es muy abominable y muy incómodo estar aquí en esta iglesia en esta tarde, pero no me queda más remedio. No, Pedro, córtate un poco, viejo. Sé un poco más diplomático. Así empezó el discurso. No, no me extraña que el Señor lo haya interrumpido y derramó su Espíritu Santo sobre la audiencia, ¿no? Ahora, cuando él llega a Jerusalén, cuando Pedro llega a Jerusalén con esta experiencia nueva para él, espérate, ¿ustedes creen que lo están esperando con pandero y danza? ¿Ustedes creen que pusieron la alfombra roja y le dieron la bienvenida a Pedro, que acaba de venir de Cesarea? Hermano, ha hecho una campaña evangelística tremenda con los romanos. Viene a contarnos testimonios tremendos. Sí, ya. Escucha, mira, capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pero aquí no hay un gloria a Dios, aquí no hay un aleluya, aquí no hay un gracias. No. Ellos oyeron las noticias, pero espérate cómo lo estaban esperando. Cuando Pedro subió a Jerusalén, discutían con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?
A ver, aclárate. ¿Cómo es posible que hayas roto el protocolo? ¿Cómo es posible que te hayas contaminado con esta gentuza? ¿Cómo es posible que tú, siendo predicador, apóstol, reverendo, etcétera, etcétera, siervo de Jesucristo, no se te ocurra más que meterte en casas de incircunciso? Hermano, incircunciso, llamarte a eso en aquella época era un insulto, ¿eh? ¿Y cómo lo sé? Pues mira, hermano, cuando David fue a pelear contra el gigante Goliat, ¿qué le dijo? Ay, qué bonito eres, ay, qué lindo, te voy a meter una pedrada que te va a reventar, ¿no? Le dijo, filisteo incircunciso. Era un insulto, hermano, no era un halago. ¿Cómo es posible que hayas ido a comer y hayas tenido comunión y a predicarles el santo evangelio de Jesucristo a incircuncisos, a gentiles? Y entonces Pedro, gracias al Señor, con una paciencia tremenda, les explica y al final lo entienden y se regocijan en el Señor. Hermano, ¿puede el Señor hacer algo nuevo en su iglesia hoy en día? Ustedes dicen que sí, pero yo que conozco muchas iglesias, les digo que muchas iglesias a Cristo no lo dejarían ni entrar. Porque tienen todo ya tan estructurado y todo tan organizado que en cuanto le muevas una silla de sitio, se arma la tercera guerra mundial. Porque algunos no se enteran o no se quieren enterar, y si lo saben se hacen los locos, de que la cabeza de la iglesia no somos nosotros. La cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Y el que tiene que gobernar y dirigir la iglesia no es usted ni yo, es el Señor, que para eso murió por ella. Y dice que Él dio su vida por la iglesia y Él la quiere sustentar y la quiere cuidar. Pero el problema es que muchas veces los miembros de su iglesia, los miembros de su cuerpo, no le dejan al Señor hacer algo diferente por el espíritu religioso que bloquea, impide el fluir del Espíritu de Dios. Y hay mucha gente que sí, son buena gente, pero no quieren cambiar porque el espíritu religioso les hace tener una falsa seguridad en lo que hacen, en lo que son, en su religión, en lo que hicieron, en no sé qué. Y el espíritu de religioso no tiene que tener cabida alguna en la vida de la iglesia del Señor hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Yo no quiero ser religioso. Una cosa es ser religioso, otra cosa es ser místico y otra cosa es ser espiritual, como dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Son tres cosas diferentes. Hay gente que es religiosa, hay gente que es mística y hay gente que es espiritual. Y la Biblia dice que tenemos que ser gente espiritual, es decir, guiados por el Espíritu. ¿Y qué dice la Biblia en cuanto a este tema? Bueno, que el que ha nacido de nuevo es como el viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Dice, así debe ser todo aquel que ha nacido del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le digo como pastor de esta iglesia hoy al Señor de esta iglesia: Señor, haz aquí lo que quieras, cuando quieras y como quieras. ¿Cuántos dicen amén? Y si el espíritu religioso te impide romper la compostura, pues lo que tienes que hacer es decirle: Señor, quítame toda religiosidad de mi vida y hazme libre. Porque quiero terminar diciendo esto: el religioso es un amargado, porque no sabe lo que es vivir en libertad. Sabe lo que son las normas, y normas, y normas, y normas, y normas, y esto no se hace, y esto no se hace, y la Santa Cena no, de pie, sentado no puede ser. No, ¿por qué? No. La Santa Cena hay que hacerla de pie, porque sentado se pierde la santidad. Otro dice, no, de pie. No, hay que hacerla sentado, con la cara hacia abajo, los ojos medio cerrados, uno abierto, uno cerrado, porque esa es la postura indicada. Dale. Pan, no, ese pan no, tiene que ser pan sin levadura. Otro dice, no, da igual, si lo importante es recordar al Señor. Vino, no, una copa. No. Hay iglesias que se han dividido. Cuando se dijo en la congregación, hermano, mire, cuando empezamos la iglesia éramos 4 gatos. Y con una copa llegaba. Pero es que hoy en día ya somos 500. Y con una copa para 500 vamos a tardar 3 días en terminar esta cuestión. No. Una copa, porque mi abuelo tomó una copa, mi bisabuelo tomó una copa. Además la copa la tienen detrás de una vitrina y no le encienden una vela y unas flores a la copa de milagro. Hermanos, por favor. Señor nos ha llamado a vivir no en libertinaje, a vivir en libertad. Si tenemos un día que levantar las manos, gloria a Dios. Y si el que está a su lado no las quiere levantar, no lo critique, no lo cuestione, porque es su hermano en Cristo. Y esto es como los hijos. Hay unos que son de una manera y otros son de otra. Y en la casa del Señor son bienvenidos todos los hijos de Dios, sean como sean. Cuando nos preguntan, ¿de qué denominación son ustedes? Y yo siempre le digo, dígalo usted. Ustedes no saben de qué denominación son. Digo, es que a mí no me interesa ser de una denominación, caballero. A mí me salvó Cristo. Por mí murió Cristo en una cruz. Por mí no murió una denominación.
Nosotros somos cristianos, hijos de Dios. Y si usted me quiere poner esta etiqueta, pues póngame la que usted quiera. Pero nosotros no adoramos instituciones, no nos sometemos, digamos, a instituciones humanas, sino nos sometemos al señorío y a la cobertura del Señor. Eso es nuestro estilo de vida. Y nuestro modelo, pues que no tenemos modelo, sino que decimos, Señor, en tu iglesia, haz lo que tú quieras, cuando tú quieras. ¿Cuántos dicen amén? Esto no significa de que somos unos desordenados, de que aquí hacemos las cosas como nos dé la gana, no, sino todo decentemente y con orden. Y el orden lo va marcando paulatinamente el Señor Jesús. Nosotros oímos al Señor en su palabra, Él la confirma, hay un sentir generalizado y tiramos por el camino que nos va marcando el Señor. Y así nos movemos. Y hasta el día de hoy la bendición de Dios ha estado con nosotros. ¿Cuántos lo dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Vamos a orar. Ahí donde estás, dígale, Señor, muchas gracias. Gracias, Dios mío, de todo corazón.